amante, amor. Tú sabes lo que yo siento por ti. Lo sabes. Y yo asumo toda la responsabilidad porque estaba buscando una oportunidad contigo. Pero te voy a pedir una cosa. No me utilices para poner celoso a mi hermano. Porque no voy a entrar en ese juego. Ni quiero que juegues conmigo. ¿Entiendes? No sé por qué me dices todo esto. Ya te dije que fue un impulso y si te molestó... No me molestó, Eva. Me encantó. Pero yo no voy a ser segundo plato de nadie. Y menos si está mi hermano de por medio y la mujer que quiero. No. Tienes razón. Perdóname. Fue un impulso, pero fue para mantener alejado a José Ignacio. Es que yo ya no sé qué hacer para que no se me acerque, para que no me siga, para que se le olvide que existo. Escuché bien. ¿Quieres mantener alejado a José Ignacio? Sí. Yo no sé por qué me busca. Ya no lo quiero cerca de mí. Está bien. Ojalá ese beso haga que te deje en paz. Y si no, te voy a estar aquí. Con suerte, a lo mejor me cae un beso. Espontáneo, ¿no? Tú lánzate. ¿Quién está ahí? Hay una notable mejoría. Se ve que es un hombre muy fuerte. ¿Cuándo despertará? No lo sé. Al parecer no hay lesiones graves, pero igualmente debe seguir en observación. Muy bien. Puede quedarse con él si gusta, puede sentarse para que esté cómodo. No, gracias. Así estoy bien. Como guste. Avísenme si necesitan algo. Estoy a sus órdenes. Pase. ¿En qué te habrás metido, Horacio? ¿Con quién te enredaste que casi te mata? Horacio, ¿me oyes? Soy yo, Gerardo. Gerardo Altamirano, ¿me oyes? ¿Cómo? Habla más fuerte, no te escucho. ¿Terciopelo? ¿Y ahora qué? ¿Qué hago con esto? Terciopelo. Fue ella. ¿Terciopelo? ¿Es eso lo que dijiste? No te entiendo. Mira, no te esfuerces. ¿Cómo te pasó esto, Horacio? ¿Quién fue? ¿Fue un asalto? ¿Qué significa terciopelo? ¿Qué es? ¿Una mujer? ¿Qué es? Toma, mi amor. Cómete esto. Ya te sientes mejor, ¿verdad, mi amor? Ma, te noto extraña. ¿Te está pasando algo? No. ¿Estás nerviosa? Has estado en tu cuarto todo el día. ¿Qué te pasa, ma? Nada. He tenido unos días muy tensos, eso es todo. Pensé que mi papá y tú ya se habían arreglado, ma. Te trajo rosas, lo sentí cambiado. Pensé que ya estaban en buena onda. Sí, así es. Las cosas están mejorando, mi amor. Pero mira, disfruta tu postre y, por favor, no quiero que te estés angustiando por nosotros. Quiero que termines de mejorarte para que vayas a la escuela y que todo vuelva a la normalidad en esta casa, ¿sí, mi amor? Mira, lo que pasa entre tu papá y yo son cosas de pareja, eso es todo. ¿Y esto, mamá? ¿También son cosas de pareja? ¿Qué? No es nada, mi amor. Es un moretón, mamá. Dime la verdad. ¿Te lo hizo mi papá? ¡Au! Baby,
pelo. Ay, olvídate del pelo. Hazme sentir como que eres la única mujer que existe en este planeta. Así. ¿Quién es? Soy yo, señora Eva. Sí, adelante, Eva. ¿Ese hombre ya se fue? Ese hombre se llama Junior Altamirano. Y tiene todo el derecho de venir a visitarme las veces que quiera. Tienes razón. Esta es tu casa también. Y tienes todo el derecho de decidir quién entra y quién no. ¿Y entonces de qué quiere hablar? Esa serenata que creo haber escuchado, ¿te la trajo uno de los Altamirano? Ese no es asunto suyo. Eva, eres una muchacha inteligente, emprendedora, trabajadora. Cualidades que hacen de una persona una triunfadora en la vida. Pero el corazón suele ponernos trampas en una persona tan joven como tú, que de pronto no percibes. No entiendo a qué se refiere. Esos dos hombres, Eva, y José Ignacio y Junior Altamirano, están enamorados de ti. ¿De dónde sacó eso? Yo no le dije nada. Ay, escúchame, Eva. Yo no te estoy reclamando nada. Solamente te quiero dar un consejo porque yo tengo mucho más experiencia que tú. Y te digo que los errores en la vida se pagan muy caros. Si no estás segura de tus sentimientos, no tomes una decisión equivocada. Además, José Ignacio ya tiene dueña. Si él no quiere separarse de ella, mantente alejada de él. No hay nada peor que enamorarse del hombre prohibido. ¿Por qué me está diciendo todo esto? Porque no es justo que tengas que vivir en la sombra como un amante. Escoge a un hombre libre, pero por amor, no por despecho. Si no, vas a llevar una vida cargada de desamor y de amarguras. Entonces, mamá, ¿vas a explicar qué son esos moretones que tienes en el brazo? Porque si no fue mi papá, entonces ¿quién fue? Ya te expliqué, mi amor. No sé cómo me los hice. Por favor, no metas a tu papá en esto, ¿sí? Ay, mi amor, ¿cómo se te ocurre pensar en algo así? Bueno, si no fue mi papá, entonces ¿quién fue? Nadie, no fue nadie. Por Dios, déjame respirar, todo está bien. En serio, ya, basta de ese interrogatorio absurdo. No sé cómo me lo hice. Y si todo está súper con mi papá, entonces ¿por qué no está aquí? No lo ve en la casa. Y se salió con mucha urgencia. Bueno, es que salió a ayudar a un amigo que tuvo un problema. Y ya, mi amor, por favor, ya no me preguntes más. La verdad es que este interrogatorio es absurdo. Ya, por favor. ¿Un amigo? ¿Qué amigo, mamá? Parece que se está recuperando con rapidez. Los signos se están normalizando. Me duele la cabeza. Le voy a avisar a la enfermera para que le suministre un analgésico. Por favor. Ya avisé en tu empresa. Saben que vas a estar de reposo unos días. Gerardo, gracias. Está mucho mejor. Si sigue así, podrá salir de aquí lo antes previsto. Gracias. Señor Villarreal, ¿podría saber por qué se encontraron entre sus cosas mi teléfono y otros datos personales? No sé. ¿Cómo no vas a saberlo? Estaban en la habitación donde lo encontraron. Tal vez la persona que me atacó los tenía en su poder. Doctor, yo a usted no lo conozco. ¿La señora Altamirano? ¿También estaban sus datos personales ahí? El señor es mi amigo. No sé por qué esos documentos estaban en su poder. No recuerdo nada. Bueno, es normal. Con permiso, voy por la enfermera. Gracias. ¿Qué demonios hacías espiándome? Te busqué por toda la casa y no te encontré. A ver, párale
de tu carrito, que aquí las preguntas las hago yo. Dime, ¿qué hacías en la habitación de la intelectual de Bárbara? ¿Me vas a salir con que eres fetichista o te quieres echar a la escuincla esa? Lo que me provoca esa flaquita no es asunto tuyo. ¿Qué te crees? ¿Que no me doy cuenta de tus andadas? ¿Me ves cara de estúpido o qué? Esa desaparición tuya casi toda la noche tiene nombre y apellido. Rodolfo. ¿Y el apellido? Montenegro. Déjate de babosadas. Los celos te ciegan. Yo lo que estoy haciendo es estudiar la manera de sacar más provecho, mientras que tú lo que estás haciendo es arruinar nuestros planes. A ver, ¿qué hubiera pasado si te hubieran cachado en la habitación de la escuincla? Bájate de tu nube, papi. Una mujer así jamás te haría caso, jamás se fijaría en el chofer. ¿Y tú? En esta casa no eres más que el chofer. Soy más que un chofer. Soy el padre legal de Eduardito. Así que ándate con cuidado conmigo. No me vayas a traicionar, porque a la primera suelto la lengua y se hunden todos, incluyéndote a ti, mamacita. Vamos a ver quién tiene los pantalones aquí. Ya dejémonos de esta absurda discusión. Y mejor aprovechemos lo que resta de la noche en la cama. Déjate de berrinches. Hace mucho que no me haces tu mujer. Es verdad lo que dice el doctor, que sus datos yo los tenía. Eso dijo la policía. Encontraron sus datos en la habitación y pensaron que estaban relacionados con él. Por eso te trajeron a este lugar. Ya veo. Ay. Bueno, y ahora, ¿me puedes decir qué fue lo que pasó? ¿Cómo terminaste casi muerto en la habitación de un hotel? No recuerdo, Gerardo. Todo es como muy confuso. Me agarraron de sorpresa. ¿Me asaltaron? Ah, pues es extraño, porque la policía dice que no se llevaron nada de valor. No sé. Tal vez una venganza. Sí, eso puede ser. ¿Tú crees? Sí. Alguien que se quedó en la ruina por algún préstamo que no me pudo pagar. No sé. ¿Estabas solo o llegaste acompañado? Te digo que no recuerdo nada, tal vez. Tal vez me drogaron. No me acuerdo de nada. Estabas con una mujer. Es que es muy raro todo esto, Horacio. Bueno, ya, tranquilo. Mejor descansa. Ya va a haber tiempo para hablar y para que me cuentes todo lo que pasó. Gracias. Se quedó dormidito de hace rato. Sí. Leticia me contó que estuvo jugando todo el día. Ay, mi niño. Lo único que trae paz y alegría a mi vida. Bueno, pues por lo menos tienes a alguien que te traiga felicidad. Bueno, no uno, dos. Ah, y es que se me olvidó decirte que Junior te fue a buscar a la oficina en cuanto te fuiste. Estábamos platicando de lo más bien hasta que... Ay, como siempre llegó Gabriel y ya sabes, se acabó la alegría. Ya no sé qué hacer con Junior, Andrea. ¿Por qué? Ay, Eva, por Dios, ya quisiera yo que un hombre como él se fijara en mí. ¿Por qué no te das una oportunidad? Deja que te pretenda, que te enamore, que te quiera. Ábrele tu corazón. Es que no puedo amar a otro hombre que no sea José Ignacio. Sí, esa es la verdad. Lo amo y yo no sé si pueda controlar lo que siento por él.